qué es lo que tienen que hacer en el corte. Bueno, doctor, le doy la bienvenida a mi clase de plan de negocio para ciencias administrativas. El motivo de la invitación, como le comentaba, era explicarle a mis estudiantes en este tiempo pequeñito la forma de calcular el precio de venta y, pues, de ser posible, de hallar el punto de equilibrio. Él es experto financiero, le doy la bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ya les voy entonces a compartir. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces le quiero dar las gracias de este espacio pues a la profesora Kelly. Tengo entendido que ustedes son de la CUN. Voy a estar con ustedes dándole pues unas explicaciones que yo creo que nos pueden servir mucho pues para el tipo de materia que están viendo en la actualidad. Entonces, mi nombre es Javier Castro, soy economista de formación de la Universidad Católica de Colombia, tengo una especialización en análisis de administración financiera de la Universidad Externado de Colombia y también tengo un MBA en dirección de proyectos de la Universidad Viña del Mar de Chile. Yo creo que tengo más de 20 años de experiencia en el sector real, trabajé en varios bancos, en fiduciarias, en diferentes tipos de empresas del sector público y sector privado, sobre todo en el tema pues financiero y económico, ¿ok? Y en academia pues llevo yo creo que unos 13, 12 años, algunas de las universidades en las que trabajo y he trabajado, pues son precisamente la Universidad Javeriana, la Universidad Católica, la Santo Tomás, la Universidad del Norte de Barranquilla, en fin, diferentes universidades. Bueno, entonces voy a darles una pequeña explicación de los temas que vamos a tocar. Bueno, entonces ya les voy a proyectar, ya me voy a desconectar, simplemente era como para que me conocieran, para que vieran en un momento la persona que está hablando con ustedes, pero pues ya vamos a iniciar con la explicación. Bueno, entonces voy a compartirles un momento. Vamos a trabajar hoy en Excel. Creo que esto está quedando grabado. En todo caso, cualquier cosa yo les coloco también en mi correo por si tienen de pronto después alguna duda. ¿Me pueden, por favor, ya pueden ver el Excel? Sí, señor. Bueno, entonces, en primer lugar, pues hay que tener unos conceptos claros, ¿cierto? Para empezar a entender todo esto. Primero, pues el concepto de la economía, ¿sí? La economía, entonces, precisamente va a hablar de cuál es el desempeño o cómo se van a administrar los escasos recursos de un país, pues para satisfacer todas las necesidades que tiene una sociedad, ¿no? Entonces, necesidades de tipo ilimitado. Entonces, cuando hablamos de esto, pues muchas veces cuando uno le pregunta a los estudiantes, hombre, qué piensa de economía? Entonces las palabras que ustedes me las van a relacionar es ganancia,
precios, utilidad, y no. La economía es la madre precisamente de todas esas ciencias administrativas, ¿no? De la contabilidad, de la administración, porque precisamente lo que la economía trata de hacer es mirar con los escasos recursos que tiene una sociedad, tratar de administrarlos y de esta forma satisfacer un poco de necesidades que tienen las personas. Entonces, pues hay dos ramas, ¿cierto? Que son pues la microeconomía, microeconomía, ¿sí? Y la macroeconomía. Posiblemente ustedes en su pensum pueden ver algunas de estas dos, ¿cierto? Entonces, estas serían pues las dos ramas. Y acá, en la micro, ¿sí? Hay algo que nos tendría que aparecer muy claro, que pues, la economía pues va a tener esas dos ramas. Y acá, en la microeconomía, va a existir algo pues que es el mercado, ¿cierto? El mercado. Y el mercado, pues es precisamente, respetados estudiantes, ese lugar en donde van a interactuar dos fuerzas, ¿no? Dos fuerzas que son supremamente importantes. Es la oferta y la demanda. ¿Sí? Ya ahorita entonces miramos ahí otros conceptos. La oferta y la demanda, entonces, son esas dos gran fuerzas del mercado donde van a interactuar. Entonces, la oferta, cuando hablamos de oferta, estamos hablando, puede ser de fabricantes, ¿sí? Fabricantes, dueños de empresa, vendedores, comerciantes, en fin, ¿sí? Entonces la oferta la voy a poner acá como azulita, ¿cierto? Azul. Y la demanda, pues hace referencia precisamente pues a los consumidores, ¿no? Los consumidores de los diferentes productos y servicios, ¿ok? Entonces, ahí vamos recapitulando. Entonces, partimos siempre de la economía, que es pues el concepto fundamental, la economía, ¿sí? Que entonces, vuelve y lo repito, administrar los escasos recursos para satisfacer necesidades limitadas. Eso lo puede hacer una ciudad, un país, un hogar. ¿Ok? Hay dos ramas entonces de la economía, que es microeconomía y macroeconomía. Cuando hablamos de, pues, macro no les voy a hacer mucho énfasis. Microeconomía, entonces ya empezamos a analizar toda la economía, pero pues partiendo de unidades económicas. Entonces, por ejemplo, de una empresa. Unidades económicas. Y la macroeconomía ya habla de los agregados de la economía. Agregados. Entonces, agregados, ¿qué es? Esa palabra, ¿qué quiere decir? Que es una suma de acciones individuales. Entonces, por ejemplo, muchachos, para que nos quede rápidamente el concepto. Cuando yo hablo de un agregado, estoy hablando, por ejemplo, de el Producto Interno Bruto de un país, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando yo de todos los bancos de Colombia. Entonces, por ejemplo, yo les puedo hablar de Bancolombia. Entonces, muchos pensarán que Bancolombia es macroeconomía porque pues es una empresa muy grande, pero no, es solamente una empresa de Colombia. Entonces, pues, solamente porque estamos hablando de una empresa, estamos hablando de microeconomía. Lo mismo, estamos hablando, por ejemplo, de una gran empresa, de una multinacional como Amazon, ¿sí?
estamos hablando también de microeconomía, ¿sí? Que al final todas estas empresas en un país pues van a aportar precisamente al Producto Interno Bruto. Pero siempre que estemos hablando de solo una empresa, estamos hablando de microeconomía. Entonces, por eso la microeconomía va a hablar de unidades económicas, ¿sí? Acá entonces se viene el análisis del mercado. El mercado, acuérdense que es ese sitio donde van a interactuar oferta y demanda, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Buenas noches, profe. Sí, yo tengo una duda. ¿Será que tú nos puedes dar un ejemplo de macroeconomía? Claro que sí. Macroeconomía, entonces ya les dije uno que era el Producto Interno Bruto, el PIB, ¿sí? Que es entonces, para que me entiendan rápidamente, es la sumatoria de todos los bienes y productos finales de la economía, o sea, todo lo que produce un país en un periodo de tiempo determinado. Ahí también hablamos de otras palabras que son claves como la inflación, que está pues tan de moda, la inflación, el desempleo, todos estos términos que tienen que ver mucho con el gobierno, con el manejo de política pública, tienen que ver con macroeconomía, ¿sí? Por ejemplo, también de las tasas de interés, pero del Banco de la República, ¿sí? Tasas de interés, todo eso es macroeconomía, la inflación, el desempleo, entonces todo lo que es la política monetaria, la política fiscal, todo el tema de los impuestos, ¿sí? Porque pues, acuérdense, hay que satisfacer necesidades que pues es una función fundamental, pero para satisfacer todas esas necesidades, pues, ¿qué vamos a necesitar? Unos ingresos, es como una gran empresa. ¿Y cuáles van a ser los ingresos? Pues los impuestos que aportan las personas. Por eso entonces tan de moda entonces que eh, todo lo que hace el gobierno, por ejemplo, para recaudar, ¿sí? Entonces que aumentaron el IVA en tantos productos, que el impuesto predial, que el impuesto de renta, todo eso es para generar, ¿ok? Eso sería en algún, si te queda claro entonces un poquito lo de macro. Sí, señor, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, entonces cuando estamos acá en microeconomía, acuérdense, unidades económicas, nos enfocamos en el mercado, que es donde van a interactuar compradores y vendedores de X o Y producto, ¿sí? Por ejemplo, si estamos ubicados en Bogotá, hay un lugar que es Unilago, por ejemplo, para comprar computadores. Entonces ya ahí hay muchos vendedores de portátiles, de X, de Y producto, de tecnología, y ahí es donde van a interactuar. ¿Ok? Y acá, en este mismo punto, es donde se produce pues el punto de equilibrio, el punto de equilibrio, ¿cierto? Y es precisamente ese punto de equilibrio, lo voy a poner de un color amarillito, ese punto de equilibrio es donde se intersectan estos dos, estos dos, eh, estas dos grandes fuerzas del mercado, ¿no? Entonces, donde se intersectan, vamos a ver si alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas están, por decirlo así, destinadas a comprar de cierto producto. Entonces, por ejemplo, no sé, se alcanzan a ver, acá hay un mouse inalámbrico. Entonces, por ejemplo, si yo como vendedor lo vendo en 500.000 pesos, pues posiblemente nadie me lo va a comprar. Si yo ya lo coloco a 100.000 pesos, posiblemente sí, ¿sí? Porque entonces ahora el consumidor ya puede entrar desde una aplicación a mirar. Entonces, por ejemplo, ahora el consumidor es más o tiene más datos que hace 10 o 5 años. ¿Por qué? Por ejemplo,
yo en tiempo real puedo mirar por diferentes aplicaciones cuánto me cuesta un transporte, no sé, de las 170 al barrio Chicó. Entonces yo ya sé en tiempo real, oiga, yo puedo mirar por Didi, yo puedo mirar, no sé, por Uber, por diferentes aplicaciones. Una me va a costar 15.000, otras 20.000, otras puede ser la de la moto, que puede ser, no sé, 10.000. Entonces, el consumidor en tiempo real, miren que, por ejemplo, una aplicación ya rompe todos los esquemas que tenía la economía de que el mercado tenía que ser en un sitio físico, ¿sí? Ya la tecnología nos ha ayudado a que eso cambie. Entonces ya van a existir muchas empresas que se llaman de plataforma y muchas empresas que siguen manejando sus mismos tipos de negocio. Por ejemplo, Falabella, pero miren que van a tratar de migrar más rápido para el celular. Entonces, para que me entiendan, siempre que exista una interacción entre compradores y vendedores, ahí existe un mercado. Que esté regulado o que esté desregulado, pues eso es diferente. Regulado es que de pronto el Estado puede empezar a regular. Desregulado es que no existe regulación. ¿Ok? Entonces, eso es como también para tener una garantía, ¿no? Yo puedo abrir de pronto una cuenta de ahorros por Bitcoin, pero eso no está regulado. Como puedo abrir una cuenta en Bancolombia, en la vivienda, en el Banco de Bogotá, que está regulado y que está vigilado por una superintendencia financiera. Entonces, miren que esto es mucha cosa para entender en tan poco tiempo. Pero pues estamos tratando ahí como de aterrizar un poquito los conceptos. Parto de lo más macro que es la economía, después nos vamos a las ramas y acá ya estamos en ejemplos de mercado, que esto es pura microeconomía. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Todo bien. Bueno, entonces trato de colocarles ahí como para que esto sea más dinámico y no un poco de presentaciones y cosas que muchas veces no entendí. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que acá seamos todos muy participativos y no quiero que esto se les vaya a olvidar, quiero que traten, lo bueno de esto es que nos llevemos un valor agregado que nos sirva para más adelante. ¿Ok? Entonces les voy a colocar acá unas palabras. Utilidad, ¿qué pensamos que es la utilidad? ¿Una materia prima? La ganancia de lo que uno invierte. Exacto, ya entonces cuando hablamos de utilidad, ahorita vamos a ver algunas materias primas, algunas cositas por ahí, pero la utilidad precisamente es lo que espera obtener, por decirlo así, toda empresa, toda pues organización, hasta nosotros mismos si tenemos algún emprendimiento, siempre tenemos que pensar en la utilidad, indudablemente, ¿ok? Y pues vamos a mirar algunas fórmulas ahí como para entender un poquito, pero pues antes de meternos ahí en las fórmulas, les voy a colocar ingresos y costos, ¿ok? Entonces, los ingresos yo los voy a poner acá azulitos y los costos los voy a poner acá en rojo, ¿cierto? Y la utilidad la voy a poner por ahí en verde, que es lo que yo espero obtener, ¿cierto? Entonces, respetados estudiantes, pues hay unas fórmulas, ¿sí? Hay unas fórmulas que muchas veces, esto es lo que no hacen en un emprendedor muchas veces no hace esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a pasar un plan de negocios al Fondo Emprender, a Bogotá Emprende, no sé, de Dicena, del Banco
de fundación social, de cámara de comercio, en fin. Esto es lo primero que debemos entender. ¿Ok? Entonces, la fórmula, ¿cuál sería? La utilidad, voy a empezar desde lo más macro y la vamos a ir trabajando. ¿Ok? La utilidad es igual a ingresos. Y pues los ingresos, ¿qué van a hacer? Los ingresos van a ser las ventas. ¿Ok? Ya ahorita te las explico un poquito mejor. ¿Ok? Acá, estos ingresos van a ser que el precio de venta por las cantidades. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo tengo una empresa de bolsos, pues mis ingresos, ¿cuáles van a ser? Los El valor de bolso sobre la cantidad de bolsos vendidos. Exacto, o sea, el precio de venta, que ya vamos a ver, que el precio de venta pues va a ser fundamental ahí. ¿Por qué es tan fundamental el precio de venta? Porque si yo hago mal mis cálculos y no coloco un precio de venta apropiado, va a ser mucho más difícil llegar a esa utilidad. ¿Ok? Y los costos, entonces acuérdense, precio de venta por las cantidades que yo vendo. Entonces, si vendí, no sé, 1000 bolsos por el precio de venta que lo vendo. Y los costos, pues esos sí van a estar divididos en dos, ¿sí? Entonces acuérdense que los costos, pues van a ser costos variables más costos fijos, que ya ahorita también los vamos a explicar rápidamente. ¿Ok? Entonces, esto también tendríamos acá que mirarlo con un poquito más de detenimiento. Entonces, esto, para que no nos enredemos tanto, los expertos en costos pues van a ser algunos contadores y pues no solamente los contadores, todo profesional tendría que ser experto en costos. Ustedes me van a preguntar, hombre, ¿será que un chef tiene que ser experto en costos? ¿Ustedes qué piensan? Que sí. Sí. Un chef tiene que ser supremamente experto para que ese plato que saque no le dé pérdida. Sí, yo puedo ofrecer, no sé, un filet mignon, un arroz de camarones, una paella a la valenciana, pero yo tengo que costear muy bien absolutamente todos los ingredientes, la mano de obra, y proyectar para que ese precio de venta me dé, pues, utilidad, ¿sí? Porque es que ese es el grave error que nosotros muchas veces, respetados estudiantes, pensamos solamente como consumidores, ¿sí? Entonces muchas veces uno va al aeropuerto y dice, oiga, pero ¿cómo así que este plato de comida acá, una bandeja paisa me cuesta 100.000 pesos? Pero entonces, hombre, vaya y pague el arriendo en el aeropuerto, vaya pague a ver cuánto cuesta el arriendo, vaya pague los servicios públicos, pague un poco de cosas. Y claro, pague los meseros, pague la mano de obra. Entonces, cuando uno ha tenido la experiencia de tener una empresa, de pagar un poco de cosas, impuestos, un poco de cosas, uno va a entender que muchas veces ese precio de venta no es porque pues, el hombre se quiera enriquecer, no, sino porque es que él también tiene que pagar todos esos costos que están acá. ¿Por ahí levantó la mano alguien? Sí, señor, una pregunta, o sea que los costos vendrían siendo también gastos. Exacto. O sea, Ok. hay unas diferencias desde el punto de vista contable que no voy a entrar a explicarlas. Pero ahorita con la explicación
yo creo que nos va a quedar un poquito más claro el concepto, ¿ok? Vale, gracias. Bueno, entonces, esta fórmula, porque si no, no vamos a alcanzar, respetados estudiantes, va a ser utilidad, entonces, como nos reemplazamos ingresos, entonces utilidad va a ser igual a precio de venta por las cantidades, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que yo estoy reemplazando acá. Menos, y ahí yo puedo abrir un paréntesis, ¿cierto? Costos variables de X por X, ¿sí? Costos variables por X, más los costos fijos. Entonces, costos fijos. Simplemente lo que hice yo que fue reemplazar, respetados estudiantes, lo que tenía acá, precio de venta de X y costo variable más costos fijos. Eso fue lo que yo reemplacé acá. ¿Ok? Ya después, entonces, yo tengo que romper estos paréntesis. Entonces, simplemente, precio de venta por X me va a quedar igual. Y el menos me va a quedar menos. Costos variables de X y menos por más me va a dar menos. Y así me quedaría la ecuación. ¿Ok? Entonces, la utilidad va a ser igual a precio de venta por las cantidades menos costo de venta o costo variable por las cantidades menos costos. ¿Claro? No, qué pena, yo me confundí un poquito ahí. En la primera operación es para sacar el que es... Esto es utilidad, acuérdate. ¿Y el de arriba? La U es utilidad. O sea, ¿las dos son utilidades? No. Sí, exacto, sino que empezamos a desglosarla. Utilidad es igual a ingresos menos costos, ¿cierto? Sí, señor. Después, utilidad es igual, donde yo obtengo los ingresos del precio de venta por las cantidades. Entonces, simplemente lo que hago es, en lugar de colocar ingresos, coloco el precio de venta por las cantidades. ¿Ok? Y los costos, pues los costos yo reemplazo lo que son los costos variables más costos fijos. Eso fue lo único que yo hice ahí. Después rompo paréntesis y de esa forma me va a quedar. O sea, es como si hiciera la operación matemática y lo que estás haciendo es reduciendo... Exacto, para que nos quede finalmente la ecuación esta en amarillito, sino que partimos para que entendamos el concepto y yo no les dé, oiga, PB por X por CB por X menos CF, no, sino Profe, que estoy desagregando todo. Dime. pero entonces esa X de costos variables, ¿por qué X? Ahí es por cantidades más Esa costos X fijos. es cantidades, el número de productos que yo venda, que es lo que vamos ahorita. O sea, se vuelve a poner la X, no solamente se pone costos variables y costos fijos, sino que costos variables por cantidades. Precios variables por cantidad. Esa X es la que vamos a encontrar ahorita en el ejercicio que vamos a analizar, ¿sí? Ok. Esa X es la que va a ser vital para hallar el punto de equilibrio, por ejemplo, de las ventas, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio rápidamente en los 20 minutos que nos quedan. Yo les voy a poner ahí el precio de venta. Entonces, el precio de venta, vamos a hacer, estamos hablando de restaurantes, ¿cierto? Supongamos, acá tenemos estudiantes de qué ciudades, solo de Bogotá o de diferentes ciudades. De diferentes. Huila. Caquetá. ¿De dónde más? Caquetá. Barranquilla. Caquetá. Barranquilla, Caquetá, bueno, hay de diferentes ciudades. Bueno, entonces supongamos que vamos a poner un restaurante. Acá en Barranquilla hay una parte que se llama el Malecón, ¿sí? Que el Malecón del Río. Ojalá que los que no conozcan se acerquen a conocerlo, es algo muy turístico, muy bonito. Y pues está el río Magdalena ahí. Entonces hay unos sitios que uno puede ir a cenar, a comer. Hay de diferentes tipos, hay comida italiana, hay comida, no sé, criolla, por decirlo así, como
de diferentes tipos de comida. Entonces, supongamos que, no sé, yo voy a poner un restaurante ahí y solamente voy a vender un plato, solamente. Supongamos que yo me voy a especializar en paella, ¿sí? Les pregunto yo a ustedes, ¿en cuánto puedo vender yo un plato de paella? 30 a 35 mil pesos. Bueno, entonces miren, ojo que esto yo lo estoy haciendo acá supremamente como mal hecho, porque esto tocaría costearlo uno por uno, pero como no tenemos tiempo, entonces vamos a asumir que están 35, 40 mil pesos, dejémoslo en 40 mil pesos, ¿ok? 40 mil. Pero ojo, para llegar a ese costeo, el chef tuvo lo que yo les digo, que hacer un costeo de cada uno de las materias primas, de los insumos. Tenemos entonces también un costo de venta, o sea, que cuando hablamos del costo de venta nos referimos que si ese precio lo estamos vendiendo en 40 mil, ese plato de paella, ¿cuánto nos costó en insumos? Entonces, ¿cuánto le ponen a ustedes que me costará a mí? No sé, si tiene, no sé, langostino, si tiene camarones, si tiene cerdo, si tiene arroz, ¿cuánto me cuesta a mí? Invirtiendo tiene que ser más o menos por ahí 25 mil pesos, 30 mil pesos, porque tiene que tener ganancia. Claro, exacto. Entonces, miren, ahí ya llegamos, vamos a dejarlo en 25 mil. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo costeé muy bien mi plato, y dije, mi plato me cuesta 25 mil. Pero como para que yo sea un poco más, por decirlo así, competitivo, no lo voy a vender tan caro, lo voy a vender en 40 mil pesos. ¿Ok? Entonces ya tengo ahí dos datos de ahí. Ahora, entonces ya tengo tanto precio de venta como costo de venta. Ahora, me hace falta los costos fijos. Los costos fijos entonces van a tener una particularidad. Entonces, estos costos de venta van a ser variables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de las cantidades de paella, es que yo voy a gastar. Entonces yo voy a gastar X o Y langostinos dependiendo si vendo 100, 200, 300. Yo voy a gastar X o Y cantidades de arroz dependiendo de las cantidades. ¿Ok? Entonces, por eso esos costos de venta van a ser variables. ¿Ok? Ya, por decir, esos 25 se multiplicarían por los platos que yo haría, los platos de paella. Ahorita lo vamos a mirar. Pero, o sea, vamos a llegar para el despeje, por eso tenemos acá esta ecuación, para ver cuántos tengo que vender. Pero ojo, para llegar allá, para llegar yo a eso, denme un minuto. Pues hay unos costos fijos que esos son como el dolor de cabeza, por decirlo así, de los empresarios, de los emprendedores. Entonces, por ejemplo, que ahorita el arriendo. Entonces tengo yo un costo fijo como el arriendo. Entonces, ¿cuánto creen que yo tengo que pagar, por ejemplo, allá en el malecón del río ahí en Barranquilla por un local? No sé, de unos 50 metros. ¿Cuánto creen ustedes que tengo que yo pagar por un arriendo allá? 2 millones. Eso está demasiado económico. Es un sitio muy turístico, muy Unos 4 nuevo. millones Más. más. 6. Por ahí unos 15. Claro, porque es que son Ujú. sitios muy, por ejemplo, ubíquense los que están, por ejemplo, en Bogotá, pagar un
un sitio, no sé, como en el Un arriendo en un el centro centro andino. comercial, por ejemplo, Santa Fe, eso, andino. En el centro andino, por ejemplo, ¿cuánto te cobran a ti por un localito en el centro andino? Te van a cobrar, pero no nos vayamos tan alto. Entonces lo vamos a dejar en 10 millones de pesos. ¿Sí? Ahí rápidamente. Unos servicios públicos. Pues, servicios públicos. Servicios públicos. Dejémoslo ahí. Entonces ahí entran todos, pero pues también tocará también pagar administración, tocará pagar luz, Las agua, licencias, las tasas las municipales. licencias. Ahí coloquemos absolutamente todo. Si tú colocas música, Saico Asimpro, si tú colocas entonces DirecTV, si tú colocas todo eso. ¿Cuánto creen que se les va en servicios públicos? Rápido, especulen. Por ahí 5 millones. Unos 6. Yo me atrevo a decir que unos 12, 7. porque teniendo en cuenta el lugar y teniendo en cuenta que, pues, digamos, el seguro debe ser por un coste alto y los tributos, las licencias son bastante costosas, creería O sea, que, pues, es que sí ven que es que quizá por eso, ubicando el lugar que usted nos dice, porque realmente no conozco, pero así como proyectando, por decirlo así, lo más cercano, creería que unos 12, porque ahorita ustedes de tarea, entonces van a buscar ahí en su Google, coloquen Malecón del Río Barranquilla, y Caimán del Río, y ubíquense en el sitio para que vean lo bonito que es. Entonces, pero bueno, yo no sé, yo no lo voy a dejar tan alto porque es que ahorita es que es lo que quiero que entendamos, muchachos. Que lo voy a Es que dejar por ahí. iniciando, profe, de que los servicios vienen siendo servicios comerciales, ¿no? Claro. Cambia. Y ahí es como, entonces, ¿qué pasa? Que no lo quiero dejar tan alto porque vamos a entender ahorita la connotación, ¿ok? Vamos Porque a el plato poner, está muy barato. Unos 10 millones entonces, ¿no? no, pero espérenme un momentico porque es que ahorita para que entiendan el concepto. Vamos a pagarle a un chef, entonces, para que ustedes vean rápidamente cuánto de sueldo le van a pagar al chef. Claro, tiene que ser una persona experta en hacer paella a la valenciana. ¿Unos 6? Muy alto, demasiado alto. ¿En serio? ¿4? 4 millones. 500 a 4 millones. De 3 a 4. Ahorita van a ver por qué. Yo le voy a dejar unos 3. ¿Por qué, muchachos? Porque es que, miren, estos 3 millones de pesos, eso es lo que yo le voy a pagar a él, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que ustedes tienen que multiplicar esto por el factor prestacional. Entonces, acuérdense, si lo vamos a contratar bien, ustedes lo tienen que multiplicar por el 1.56. En ese 1.56, ¿qué va a haber? Pues la prima, las cesantías, los intereses de cesantía, las vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 3 millones se te van a convertir automáticamente en 4.680.000. Así de sencillo. Yo les estoy hablando, pues, como una persona que ha tenido eso y que por eso les digo, ustedes pueden ponerle 5 millones de pesos, pero por prestación de servicios. Y es peligrosísimo que un chef se caiga en una cocina que no esté asegurado, que no tenga ARL, que no tenga un poco de cosas. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo barato sale caro. Entendamos esos conceptos. Entonces, estos 3 se nos van a convertir en 4.600.000. Voy a poner otros 3 para terminar rápidamente el ejercicio. Entonces, voy a poner acá, por ejemplo, el mesero. Vamos a poner solamente uno. ¿Cuánto está el mínimo? 1.160.000. 1.160.000. 1, 2, 3. Pues miren que 1.160.000 se le va a convertir en 1.800.000. ¿Sí? Eso se le va a convertir. Colocámosle acá un administrador. Solamente hay tres empleados, no le estoy poniendo ni siquiera auxiliar de cocina, no. Esto es para que ustedes vean porque es que muchas veces quiebran las empresas tan rápido.
El administrador, pongámosle lo mismo del chef, ahí como para. Entonces, miren, estos son los totales. Solamente los voy a hacer con esos rubros. Solamente con esos rubros. Y voy a hacer la suma de los costos fijos. ¿Ok? Entonces nos da los 10 más 5 más 4,600 más 1,800 más 4,600. En los costos fijos me da 26.169.000. ¿Ok? Mensuales. Mensuales, sí, esos son mensuales. Entonces, con esta información vamos a reemplazar acá rápidamente. Entonces, la utilidad. Entonces, ya. Y vamos a reemplazar rápidamente. Entonces, precio de venta ya lo tenemos, sí. El precio de venta nosotros sabemos que es de 40. 40.000. Entonces, 40. Costo de venta ya lo sabemos. Sí, 25.000. 25. 1, 2, 3. Y los costos fijos ya lo sabemos, ¿no? 26.169.600. ¿Listo? ¿Qué miramos acá? Que hay un factor común que son esas X, ¿cierto? Una cosa antes. Acá en utilidad yo lo voy a dejar en 0. ¿Para qué? Para hacer el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde no tenemos ganancia ni pérdida. Entonces, por eso yo acá en utilidad voy a dejarlo en 0. ¿Ok? Para que, y ahí vamos a mirar nomás cuántas unidades tenemos que vender. Vamos entonces a desarrollar eso. Entonces, 0 es igual. Entonces, lo mismo acá. Voy a copiar esta de acá. Control C. 40.000 menos 25.000, ¿cuánto me da? 15.000. 15.000X. Entonces miren que acá el factor común nos quedan 15.000X. Y esto que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces espérenme, le subo esto. O sea, esto queda positivo porque si ven que acá está restando arriba, lo paso al otro lado. Y esto me da ¿cuánto? 15.000X. 15.000X. Dejémoslo a 15.000X ahí solito. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago entonces? Paso estos 15.000 que están acá multiplicando la X, los paso al otro lado. ¿A qué? Los paso al otro lado a dividir, muchachos. ¿Ok? Entonces, simplemente acá los divido, 15.000, y acá obtengo la X. Bien, entonces ya lo vamos a hacer. Es que miren que yo trato de hacer las cosas bien para que nos quede entendido todo el concepto. Entonces, hago la división de los dos. Esto, 26.000 dividido 15.000, me dan 1.745 paellas que yo tengo que vender. Ojo que esto sí, este formato, yo lo dejaría general, ¿sí? Porque eso no es peso. Así. Se está hablando de un producto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo abro todos los días del mes. Pongamos que abro 30 días. Yo tendría que vender 58 paellas diarias para empezar. Y ahí solamente estoy cubriendo ¿qué? Las necesidades. Porque Ahí no está obteniendo utilidad. Exacto. Entonces, la profesora llegar simplemente al punto de equilibrio, ¿sí? Ahí eso es punto de equilibrio nomás. Para Exacto. sostener, Entonces, por decirlo así, el negocio. exacto. Miren que ahí nomás
estoy diciendo yo eso? Ya, si yo quisiera, entonces, por ejemplo, acá, yo le coloco acá 10 millones en el cero, y acá serían 36 millones, supongamos, si yo quisiera ganar 10 millones de pesos, entonces, supongamos, simplemente acá le sumo 10, entonces serían 36, entonces tendría que vender 80 paellas diarias para poder llegar a esos 10 millones de pesos, ¿no? De utilidad. De ¿Sí? utilidad. ¿Sí me entendieron? Entonces acuérdense, simplemente acá en el cero yo reemplazaría por 5, por 10, por 20 para hacer una proyección de cuántas cantidades tendría yo que llegar a utilizar. Esto sería entonces, respetados estudiantes, un pequeño ejercicio. Entonces miren, ahí por eso es que, pues hombre, al empresario siempre le conviene pues bajar todo esto, bajar todo esto, bajar todo esto, ¿sí? Economizar de pronto en desperdicios, economizar en servicios. ¿Para qué? Entre menos costos, pues yo voy a obtener rápidamente más utilidad y tengo que vender de pronto menos cantidades, ¿no? Porque pues yo empezando vendiendo casi 58 paellas, pues va a ser un poquito complicado. Entonces ahí hay un concepto que también tiene que ser clave para ustedes y es el capital de trabajo. O sea, el capital de trabajo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tener la capacidad de tener estos 26 millones de pesos por ahí durante unos 3 o 4 meses, mientras que mi empresa empieza a tener un nombre, empieza a tener unas ventas. Por este capital de trabajo, por esos 26, fue que quebraron muchas empresas, muchos restaurantes, muchas cafeterías en pandemia, porque realmente no tenían con qué cubrir, no tenían con qué pagar los sueldos, no tenían unas reservas. Entonces, ojo con ese concepto de capital de trabajo. Si yo no tengo el capital de trabajo cuando estoy montando un negocio por al menos unos 3, 4 meses, mejor no lo abran, porque posiblemente yo no voy a empezar a vender así como un loco. Por eso también, muchachos, tantas cocinas ilegales. ¿Para qué? Para economizarse y solamente están vendiendo por aplicaciones, ¿sí? Entonces ya el arriendo no va a ser de 10, sino va a ser de 1. Entonces es en un cuarto y colocan una cocina ilegal. Y por eso también contratan también tanta persona al día. Entonces le van a pagar 30,000, 40,000 pesos diarios. Entonces todas esas son formas, entre paréntesis, ilegales para llegar a obtener esos diferentes valores. Pero pues yo acá con este pequeño ejercicio les quería mostrar como poniéndonos desde los dos puntos de vista, ¿no? Entender un poquito al empresario, pero pues también hay que entender muchas veces acá a los empleados, ¿sí? Entonces, ese era como el mensaje que yo les traía. La clase va a ser grabada, cualquier cosa pues ustedes le preguntan a la profesora, que les dé mi correo, en fin. Recuerden, mi nombre es Javier Castro, de pronto nos volvemos a ver más adelante en otro tallercito. Esto se llama un Team Teaching. Se hace entonces, yo trabajo como trabajo en otras universidades, pues se hace también como para explicarles otro tipo de conocimientos a ustedes. Bueno, muchachos. Gracias. Gracias, profe. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con el mayor gusto. Feliz tarde, bueno. Gracias, profe. Muchas gracias. Ciro, levantaste la mano. ¿Nos podemos desconectar ya o la profesora nos va a dar alguna información adicional? Yo no sé. Espérame a ver, ya la voy a llamar a ver si le voy a escribir, a ver si se conecta, bueno. En todo caso, les agradezco mucho. A ti, profe. Gracias, profe.
Hola, bueno, ¿cómo se sintieron con el tema? Profe, está sonando algo. Bien, profe, interesante. Muy interesante. Muy práctico, profe. Ah, bueno. Bueno, la idea es que eso que vieron hoy con el profesor